un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. La verdad no se puede ocultar y la actual administración, conocida como el Gobierno del Cambio, busca revisar la historia desde una perspectiva sesgada. Las acciones del gobierno, sumadas al malestar social que vive una parte importante de la población, han llevado a Colombia a una crisis. La búsqueda de métricas de éxito desvía la atención de la necesidad de una gobernabilidad rigurosa, reglas claras y seguridad jurídica que deben acompañar al Estado. Esta figura de autoridad debe ser capaz de imponer la ley y el orden frente a los grupos guerrilleros y actores criminales desbordados. El colapso del sistema democrático de la nación dificulta la posibilidad de una rápida vuelta a la normalidad en las elecciones de 2026. La vehemencia con la que se formulan las preguntas debe ser coherente con la actuación de quienes las formulan, sobre todo ante el silencio de su mandatario que genera serias dudas. Es crucial priorizar la causa sobre el efecto. Todos los actores deben asumir su responsabilidad. Si se quiere evitar una calamidad general, se debe tratar la situación con la seriedad que merece. Se debe dejar a un lado el ego, considerar los intereses de los demás y reconocer que habrá otro momento para las divergencias políticas. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. Los retos que enfrenta actualmente Colombia son variados y complejos, y el Gobierno del Cambio, que heredará el ganador de las elecciones de 2026, tendrá una importante tarea por delante. El acuerdo de la izquierda con cada una de las corrientes ideológicas ha aumentado la polarización y la distancia entre los actores empresariales, sociales, políticos, académicos, culturales y mediáticos. El progresismo no ha logrado éxito en términos de desarrollo económico, ha tenido un efecto perjudicial en el sector eléctrico y ha provocado un aumento de la violencia y el narcotráfico, entre otros factores.
El conflicto armado, que se ha intensificado en todo el país, indica que Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Francisco Petro Urrego y los agentes del cambio, ha vuelto a un pasado violento en el que la gente ha perdido el derecho a circular libremente por toda la nación. Los enfrentamientos de los militares con los grupos armados han perjudicado a la población civil y son consecuencia de la complicidad de la izquierda con las actividades ilegales que han incrementado la producción de drogas y fortalecido a los grupos guerrilleros. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama digital está de boca en boca. Panorama digital está de boca en boca. La ausencia de un comandante supremo de las fuerzas militares o de un ministro de defensa eficaz ha permitido a los grupos violentos lograr su objetivo de intimidación. El carácter generalizado de esta violencia indica una pérdida de control del Estado sobre un territorio importante, como lo demuestran los informes de tiroteos en la vía pública, los retenes ilegales cerca de los municipios y los asaltos en las carreteras. Los problemas de memoria a corto plazo de los colombianos han llevado a no reconocer que la violencia actual es el resultado de un estallido social creado por la izquierda para hacerse con el poder. La materialización de una nueva etapa de narcoguerrillas, paramilitarismo y enfrentamiento de bandas criminales que arrasa Colombia es ya evidente, con represión, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales y muerte de testigos. En la FM, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dijo que reciben muy preocupados la hora cero emitida por el ELN y lo que esto significa para la población. Bueno, nosotros hasta ahora, obviamente muy preocupados, porque en efecto, ya que hablábamos la semana anterior del daño que está generando el tema de los paros que anuncia y después impetra el ELN contra la población civil en su disputa con el Clan del Golfo por el territorio, específicamente la cuenca media del río San Juan, pues viene ahorita un anuncio de que en efecto durante las próximas 72 horas va a haber un paro en el departamento del Chocó, pero esta vez, ojo, no es solamente la cuenca media del río San Juan, este es un paro general en el departamento. Y eso va a significar no solamente que, bueno, trataremos, entre otras cosas, de mantener, pero significa no que no va a haber transporte, significa que no va a haber tránsito por las vías públicas, significa que, a pesar de que trataremos de mantenerlo en las zonas urbanas, las clases, con certeza en la zona rural no va a haber clases, tampoco en las zonas urbanas de los municipios que tienen una injerencia directa del ELN. No va a haber ningún tipo de abastecimiento, ni de alimentos, ni medicamentos, ni de servicios, en especial los servicios de salud. Se va a detener el departamento durante 72 horas, y si fuera una cosa que nos cogió a todos desprevenidos, vaya y venga, pero pues es un tema en el que venimos recalcitrando ya en torno a que ha tomado un volumen y una dimensión lo suficientemente grave el tema de la disputa territorial entre el ELN y Clan del Golfo, el tema de tener el territorio minado, el tema de seguir generando acciones directas en contra de la población civil y en contra del derecho internacional humanitario, y que en efecto, como lo dijo usted ahora y como lo he repetido yo, se requieren medidas excepcionales para el departamento del Chocó para atender una situación extraordinaria que hoy refiere a la afectación de todo un departamento, incluso en este nuevo anuncio de paro. Durante 72 horas será un pueblo fantasma, no tienen derecho a ninguna actividad, por ello es necesario medidas extraordinarias. La actuación del gobierno, caracterizada por el circo y el show mediático, impide el progreso y desvía la responsabilidad de la crisis política, económica y social que vive el país. Las acciones de los bodegueros que apoyan a Gustavo Francisco Petro Urrego buscando ocultar la inadecuada gestión de su presidente no ha logrado sofocar las acciones de los grupos criminales en todo el país. Estos grupos están aprovechando la iniciativa de una paz total que maquilla la complicidad de una corriente política con el ideario guerrillero. El progresismo socialista, impuesto por la izquierda en Colombia,
está teniendo un efecto perjudicial en el país, llevándolo paso a paso hacia la desertificación y a una escalada del conflicto con Estados Unidos, principal socio comercial de la nación. ¿Qué debería decir su presidente ante la situación que se está presentando en el Chocó? Y es la inquietud que abordó en la FM la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. No, mire, las medidas excepcionales tienen que estar orientadas, por supuesto, a un tema que no es solamente el gobierno departamental y los gobiernos municipales que estamos agotados con la atención de la emergencia, sino que entendemos que además hay una crisis de tipo fiscal y, digamos, financiera a nivel nacional. Y por lo tanto, los recursos ordinarios no están dispuestos para lograr atender la emergencia. Las medidas excepcionales necesariamente tienen que orientarse a lograr un flujo de recursos a un impacto directo en el departamento del Chocó para la atención de la crisis humanitaria. No, por ejemplo, diciendo que, o más bien planteando que hay crisis de segunda o tercera clase, porque es que yo no entendería por qué, frente a una situación que ocurre en el Catatumbo, que insisto en mi solidaridad con ellos, entendemos perfectamente lo que viven. Un símil al departamento del Chocó, después de tanto tiempo en donde todos los medios de comunicación, todos los embajadores de la cooperación que hace presencia en el departamento del Chocó, todo el orden nacional, todos conocen y saben y lo han llevado a sus noticias y lo han llevado a sus conversaciones. No saben el impacto que esto hace al haberse mantenido por casi 2 años y después de tantos anuncios e impetraciones, y han visto cómo incluso no hemos podido salvar vidas en mitad de estos paros, y han visto cómo incluso se ha deteriorado la vida porque la gente no puede ir ni al pan coger en los últimos 2 años. Y entonces, si no hay crisis de segunda y tercera clase, sino que entendemos que cuando hay que tomar medidas excepcionales para los unos, también podemos tomar medidas excepcionales para los otros. Pues arranquemos por decir que financieramente es necesario un empujón al hecho de que haya más fuerza pública en el departamento del Chocó. No pretendemos que haya, este es un territorio de 48.000 kilómetros cuadrados prácticamente, con frontera con 4 departamentos y con la frontera total con Centroamérica, con 2 mares, con ríos. Nosotros no pretendemos que haya un soldado en cada árbol, pero sí sabemos que hay unas zonas específicas que ya se ha dicho y se ha demostrado que no se ha podido por la razón A, por la razón B y por la razón C tomar el control territorial. El control territorial es muy importante a la hora de poder luchar contra este tipo de fenómenos de criminalidad. Y hoy no está. Y segundo, esos mismos recursos orientados a la fuerza pública que hemos estado insistiendo que se necesitan, requieren que al Ejército Nacional se le dé una partida presupuestal específica para el desminado militar. Yo lo he denunciado incluso ante la OEA ahora. Nosotros tenemos el territorio del departamento del Chocó minado. Eso significa que la gente ni siquiera para su pan coger tiene la tranquilidad de llegar a las fincas y tiene la tranquilidad de movilizarse de un pueblo a otro. Se requiere inversión, apoyo e impulso económico para una zona abandonada por muchos años por los gobiernos. El ambiente de violencia e inestabilidad política ha tenido un impacto negativo en las alternativas de inversión. El crecimiento económico tiene un espacio potencial y el país se encuentra en medio de una crisis debido a la incompetencia de su mandatario y el equipo de gobierno. Existe un creciente descontento social con preocupaciones que van desde el inminente colapso del sistema de salud para 2026 hasta los retos que enfrenta la vivienda social y la disminución del acceso a la educación superior. Estos problemas están contribuyendo a una escalada de violencia y subrayando la urgente necesidad de un líder unificador que pueda fomentar la calma y forjar una visión compartida para el futuro. En los anaqueles de la historia quedará inscrita la violencia que se está ejerciendo desde el poder por parte de la izquierda, una corriente que desea combatir el neoliberalismo y la esencia del capitalismo, pero resultó peor con todas sus políticas y propuestas de cambio. Con lo que está pasando, no sería descabellado pensar declarar la emergencia económica también para el Chocó, fue lo que aseguró en la FM la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Yo creo que sí, lo hemos dicho, creo que de hecho la conmoción interior que se generó por igualito, el ELN, por ejemplo, con presencia en el oriente del país, debió haber sido una medida más amplia, que involucrara también al departamento del Chocó, que involucrara los territorios donde, mire, hoy por ejemplo en el sur del occidente colombiano se está logrando un proceso de paz, y ese proceso de paz es positivo. En ese lugar lo que hay que hacer es seguir con los esfuerzos para la paz, pero en el Chocó no se pudo.
Con el ELN no se pudo, con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, yo creo que deben haber 3 reglas aquí. La primera, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía, entonces hay un estado de conmoción interior que aplica a la República de Colombia, pues entonces es Catatumbo, pero también es Chocó porque lo estamos evidenciando todos. 2, hay un interés, porque claramente esto no es solamente de lucha, probablemente la negociación sea una alternativa en una situación tan complicada para Colombia y nosotros creemos en la paz. Créanme que nosotros hemos votado por la paz, pero tienen que haber unas reglas. Nosotros no hemos podido llevar avances en algo distinto, y se lo voy a decir en qué se ha avanzado, en el elemento de paz urbana. Nosotros tenemos un grupo llamado ELN que no solamente no logró el escenario de paz, sino que dijo que no estaba interesado en él recientemente. Tenemos un grupo llamado Clan del Golfo que ha anunciado que tiene voluntad de paz, pero pues no ha avanzado tampoco en las negociaciones. Y tenemos un proceso de paz urbana en el que yo honestamente todavía aspiro a creer, en donde las bandas han decidido en el marco del proceso, ellos unilateralmente hacer ceses del mes de diciembre ahora. Contra la población civil han tratado de dejar de lado los homicidios que tienen entre ellos mismos, pero hay que decir algo, muy probablemente los chicos se nos desestimulen o se nos desilusionen en torno a la posibilidad de hacer la paz, en torno a que hay unos compromisos adicionales que tienen que ver con cambiar su modo de vida para que puedan tener otras alternativas y no se ha logrado todavía. Entonces yo insisto, para que la paz total pueda tener escenarios exitosos y que por ejemplo o la otra negociación que está pendiente pueda avanzar, se requiere inversión. Y esa inversión debe venir necesariamente hoy, como está la situación financiera general, de medidas excepcionales. Son muchos los grupos armados con los que no se han logrado acuerdos y esto impacta a la población. Todo lo que hace Gustavo Francisco Petrurrego y quienes lo rodean tiene un compendio de violencia, muerte, terrorismo, secuestros y corrupción. No hay nada bueno por lo que se pueda destacar bajo la bandera del M-19. El progresismo se comienza a constituir en un engendro del mal que revitalizó las disidencias guerrilleras y fortaleció al ELN, que ahora instaura un código de silencio y cultura de la zozobra e intimidación que reina en regiones donde se impone la carnetización ciudadana, se restringe la movilidad y se gestan los toques de queda en torno de un cambio vacío que se prometió a las clases populares y lo único que trajo fue una agudización de la pobreza y la delincuencia. La violencia que azota a Cauca, Chocó y Catatumbo choca con la preocupación de su dignatario por Gaza y Argentina, por citar solo 2 ejemplos. El Chocó fue una zona que se entregó en alto porcentaje a la izquierda, pero el gobierno no le ha correspondido, fue lo que dejó entrever en la FM la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Bueno, yo no sé si el gabinete del señor presidente de la República sepa el respaldo del Chocó, pero el señor presidente con certeza lo sabe. Yo, frente a los cambios que se están planteando hoy, pues yo no sabría honestamente a quién referirme todavía, porque, por ejemplo, hay una acción muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Estamos a la espera de saber con exactitud quién va a estar a la cabeza de esa cartera y esperar un poco que ya todo esté definido, pero pues en el interregno estamos nosotros en crisis. Y yo creo que en efecto la decisión del señor presidente de la República en torno a no por votos, hombre, no por votos, no por apoyo político, sino por el ejercicio del deber institucional que viene del hecho de saber como gobierno, en este caso nacional, que el departamento del Chocó está viviendo semejante crisis, pues tomar esas decisiones que hacen falta para que las medidas excepcionales permitan financiación a la estabilización de la situación en el departamento del Chocó. Este es un paro general que no ha sido definido para un punto específico en la cuenca media del río San Juan. Ellos habían venido hablando de los municipios, incluso habían venido hablando de algunos puntos rurales. Hoy estamos hablando de un paro general que afecta al 100% del departamento, que afecta todas las actividades de la vida ordinaria del departamento y que obviamente agudiza mucho más la situación general del departamento, económica y social. Este es un paro que afecta política, económica y socialmente al Chocó entero y la población está en medio de la violencia. Este aparente doble rasero ejemplifica una tendencia a centrarse en las críticas externas mientras se hace caso omiso
a los problemas internos, los continuos desafíos dentro del gobierno del cambio, plagados de intereses particulares y de una priorización de la consecución de objetivos por encima del bienestar de los afectados, son motivo de preocupación. La historia y la sociedad colombianas se caracterizan por el predominio de la violencia, el hambre, el desempleo, la pobreza, la plusvalía, la mezquindad y la destrucción del medio ambiente. Gustavo Francisco Petro Urrego afirma estar luchando contra estos problemas, pero están profundamente arraigados en el tejido colombiano. Si no se abordan las cuestiones promovidas por las ideologías progresistas, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado y potencialmente conducir a un retorno de la influencia de la izquierda en Colombia en 2026. El mapa de la violencia en Colombia devela que son muchas las zonas y territorios en donde perdió dominio el gobierno. Son 11. Los focos de violencia fue lo que exaltó en la FM la defensora del pueblo Iris Marín. Sí, estos 11 son sin contar el Catatumbo, ¿no? Que ya ha tenido toda nuestra atención y la seguirá teniendo por la gravedad de la situación. Los 11 focos son Chocó, que ya usted lo mencionaba en la introducción, en Nariño, donde hay conflicto entre Mordisco y el Frente Comuneros del Sur y entre Mordisco y la Fuerza Pública, en el Cauca, donde se disputan el territorio del ELN, las disidencias de Mordisco y una disidencia de la disidencia de Mordisco, que es el Frente de Yair Bermúdez. En el Pacífico Vallecaucano tenemos al ELN, el Clan del Golfo y también a una nueva disidencia, y pues por supuesto toda la situación de chotas y espartanos en el casco urbano de Buenaventura. También tenemos en el norte y nordeste de Antioquia disidencias, disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá. En el Bajo Cauca tenemos Clan del Golfo contra Calarcá también. En la Sierra Nevada, Clan del Golfo contra Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En la Serranía del Perijá, que está el ELN y disidencias de Calarcá. En Magdalena Medio, que está ELN, Clan del Golfo y disidencias de Calarcá. En Arauca está ELN y disidencias de Mordisco en disputa. En Meta y Guaviare, que es toda esta alerta grande que sacamos del sur del país, que es las disputas entre Mordisco y Calarcá, esas dos disidencias. En Putumayo, donde están comandos de frontera, pero también están las dos disidencias, las de Mordisco y Calarcá, y que hay elecciones atípicas de gobernación este domingo y que hay un escenario de riesgo particular. Y en Tolima, donde hay presencia de las disidencias de Mordisco, de la disidencia de Yair Bermúdez, que es, como decía, la disidencia de Mordisco, y las disidencias de Calarcá. Las pruebas son claras y los datos son concretos. La izquierda abrió el espacio a lo que hoy ocurre en Colombia. La paz y la verdad están intrínsecamente ligadas a los principios de garantías y equidad que no ofrece el progresismo socialista de la izquierda en Colombia. El panorama mediático que pretenden manipular desde la izquierda es indicativo del gobierno popular que dice tener Gustavo Francisco Petro Urrego, acusado de fomentar la violencia, la extorsión y el homicidio hasta niveles sin precedentes en Colombia. El país está experimentando un aumento de la migración y los grupos criminales adoptan diversas tácticas. Es evidente que las estrategias empleadas anteriormente para oponerse, identificar y resaltar estos problemas ya no son suficientes para el progresismo, ya que ahora abarcan múltiples zonas geográficas de riesgo externo. Son 809 municipios los que están impactados por la violencia y cada uno de los actores que decían apostar por la paz total fue lo que dijo en la FM la defensora del pueblo Iris Marín. Sí, son 809 municipios que corresponden al 74% del país, efectivamente alrededor de las 3/4 partes del país. Aquí las emergencias, yo lo quisiera explicar, lo he explicado con un ejemplo, y es como uno tiene una enfermedad grave que le afecta todo el cuerpo y no se hace el tratamiento.
entonces empieza la sintomatología a agravarse y empieza a explotar a través de, no, que es que en tal lugar, en tal lugar. Aquí lo que tenemos es la sintomatología, es decir, en los 809 municipios están en 32 departamentos del país. Aquí estas son las crisis humanitarias activas, es decir, donde hay enfrentamientos o situaciones graves que están generando o desplazamiento o confinamiento, al menos esas dos situaciones. Hay zonas que no están reportadas acá, pero que hay presencia de los grupos armados, a veces hegemónica, hay control territorial o hay extorsiones, es decir, no son los únicos municipios del país o lugares del país donde la enfermedad se presenta, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde se necesita ir a urgencias, porque estamos en una crisis que está afectando de manera extrema a la población, ya porque explotó debido a que no tomamos oportunamente las medidas. La enfermedad no se atendió a tiempo y el mal ya se carcome a toda Colombia y la solución es muy difícil. Es esencial reconocer que las acciones de su mandatario y su gobierno son en esencia un reflejo de las estrategias promovidas por estos grupos criminales. La búsqueda de la paz total que llevó a decretar paros armados y secuestros masivos, desafortunadamente ha creado un espacio para el surgimiento de estados paralelos. En la agenda social de la nación se destacan importantes retos como las masacres, asesinatos, muertes y violaciones de niños, así como diversas formas de violencia que contribuyen a la inseguridad reinante que se vive en Colombia. Gustavo Francisco Petro Urrego es un hipócrita, una persona sucia políticamente. Ha demostrado que es un incapaz y mentiroso, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador J.P. Hernández. Es un hipócrita, Gustavo Petro es un hipócrita. Gustavo Petro es una persona sucia políticamente. Gustavo Petro ha demostrado que es un incapaz, que es un mentiroso, que es un destructor y que por fortuna esta implosión que él mismo ocasionó está haciendo que entre estos mismos politiqueros que hoy están en el patio histórico se estén sacando los trapitos al sol. Yo quiero que en ese video que van a mostrar supuestamente donde devuelven los 500 millones, aparezca también la escena donde uno de ellos está embolsillando 50 millones de pesos de esos 500 millones y que por esa razón se embolató la devolución, porque eso, según la denuncia que están haciendo, alguien de los que estaba en la reunión se embolsilló 50 milloncitos de pesos. Aquí que Gustavo Petro no venga a parecer correcto. Gustavo Petro ya lo conoce el país y este gobierno está quedando completamente develado ante Colombia. Un gobierno lleno de casos de corrupción, desde el hijo del presidente en adelante. La esposa aparece mencionada, salpicada. Bueno, pues vamos a ver con el tiempo y con las pruebas y que ojalá la justicia actúe. Confío en la Corte Suprema de Justicia. La fiscal Luz Adriana Camargo le parece que bueno, que hay cosas que no son delitos según ella, pero esperemos que la Corte Suprema avance y que el país termine de confirmar la clase de politiqueros sucios que llegaron a supuestamente gobernar a Colombia. Que no venga a parecer correcto, a Gustavo Francisco Petro Urrego ya lo conoce el país y el mundo entero. El papel de Gustavo Francisco Petro Urrego como activista en las redes sociales se ha destacado por el uso de un lenguaje fuerte que recuerda al de un disociador mitómano. A través de una retórica populista se le ha observado movilizando a masas que parecen estar influenciadas por el sentimiento imperante de desesperación y violencia que caracteriza el país. Andrés Barrio Rubio opinando y Panorama Digital nos va informando. La inacción del gobierno en este sentido solo sirve para reforzar las amenazas que plantean los grupos ilegales. Mientras tanto, los colombianos siguen siendo vulnerables a la delincuencia y las acciones de su presidente, que incluyen aprovechar su posición para victimizarse y luego hablar en apoyo de los oprimidos. En lo que va del año, se han producido 10 masacres con un promedio de 1,6 por semana y el gobierno del cambio permanece indiferente ante la creciente violencia en la nación.
elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La violencia en Colombia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrios Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. Durante muchos años, la violencia ha sido un problema prevalente en Colombia. El actual gobierno progresista ha sido acusado de ineficacia y ha sido criticado por su enfoque para alcanzar la paz total, lo que ha llevado a una situación en la que un alto número de actores del colectivo social está ahora rodeado de grupos narcoguerrilleros. El concepto de paz total ha sido cuestionado, ya que el ejército es la única parte que ha cumplido con el alto al fuego, mientras que el ELN ha visto un aumento significativo de sus actividades. Ya son 11 los focos de emergencia, 809 municipios equivalentes al 74% del país que enfrentan los impactos del conflicto armado. Nariño, Cauca, Antioquia, Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo son algunas de las regiones más afectadas. El gobierno del cambio se desmorona a un ritmo alarmante. Cada semana se destapa un nuevo escándalo. El progresismo socialista pierde terreno en Colombia, con millones de votantes que se aquejan de problemas de seguridad, salud, educación y son gravados con mayores impuestos al tiempo que se enfrentan a una violencia sin parangón. Escucha en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube. Andrés Barrios Rubio, periodista y podcaster, tu fuente de información, análisis y entretenimiento. No te pierdas su voz. Sigue Andrés Barrios Rubio hoy mismo. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.